¿Usted ha tenido comunicado con Escobar Gaviria? Con los abogados, yo hablo es con abogados. ¿Qué se ha definido? Hasta ahora, muchas cosas, pero en concreto, las decisiones las toma él. Hace pocos días, Escobar le mandó una carta a la Fiscalía colombiana, en la cual hace una lista de varias condiciones que facilitaría su entrega. Escobar pide que la seguridad de su familia sea garantizada por las autoridades colombianas. Quiere su propia cocina y cocinero, pues teme que alguien pueda envenenarlo. Y lo que más le preocupa a Escobar es su propia seguridad dentro de la cárcel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos subiendo hacia la parte más alta, 5 minutos para observar la cárcel. Ahora todos en grupo, los periodistas, nos dirigimos por la parte, haciendo una travesía. Vía Colombia, acaba de pasar un otro vehículo en este momento hacia la cárcel. Por fin, casi un mes después de que se anunciara, a las 5 de la tarde de ayer, las 12 de la noche en España, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo de capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Se rindió Pablo Escobar, el jefe de la cocaína del cartel de Medellín, informaron las emisoras colombianas a las 22 horas Greenwich del miércoles, dice la agencia France Press. Cuando se anunció por la radio, el extra, de que Pablo Escobar había ingresado a la catedral con un grupo de sus secuaces, sicarios o lugartenientes más cercanos, pues la expectativa en Medellín fue muy grande, y para los corresponsales de los medios nacionales en Medellín, internacionales, fue como la opción de vamos a tratar de ir hasta la catedral a ver si hay posibilidad de entrar a conocer a Pablo Escobar. Por favor, les pido ninguna toma ni ninguna foto hasta que no lleguemos allá a la cárcel, por favor. Y las circunstancias en que se va a alojar allí, porque había todo tipo de especulaciones. La más obvia, que era una cárcel construida por él mismo, con muchos lujos. Y una condicionalidad fue estar recluido en un centro penitenciario, carcelario, que le diera todas las garantías. Ya llegaron los otros 20 restantes, guardia. Hoy de... ¿A qué hora? No, director de la presidencia. Los que vienen de la cárcel de Envigado. Sí, señor. ¿Cuántos vienen? No alcanzo yo. Periodistas extranjeros y nacionales constataron hoy en Medellín, Colombia, que la cárcel de máxima seguridad de Envigado no se trata de una mansión de lujo ni tampoco un hotel de 5 estrellas. La entrada, como se aprecia, es un camino tortuoso y angosto. Su estructura es diseñada con los elementos que permitan seguridad, pero no se observan ni mármol ni oro como se había especulado. Pablo Escobar envió una carta al ministro de Justicia colombiano Jaime Giraldo para que ordene el ingreso de los periodistas con el fin de que comprueben sus reales condiciones antes de que sea utilizado por él y varios narcotraficantes. Pocas horas antes, la Asamblea Nacional modificaba la Constitución y prohibía la extradición de colombianos al extranjero. Era la última condición que necesitaba Pablo Escobar para entregarse. Deseo que haya un juicio. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia, a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Nunca se me va a olvidar a mí la entrega de Pablo Escobar. Cuando el helicóptero se despega, yo me acuerdo, dije, Pablo Escobar ganó y nosotros perdimos.
La guardia de la cárcel, la guardia penitenciaria, no estaban para cuidar que Pablo Escobar no saliera, sino para defender. Ese era un esquema de defensa y lo mismo que la malla y las redes eléctricas. Y el ejército tenía un anillo un poco más externo que le servía para protección. No era ninguna cárcel, eso era una escuelita con buena cancha en donde recibían mujeres en las noches para la rumba y amigos para jugar fútbol en el día. Nosotros consideramos que ciertamente es un importante logro y así lo han reconocido las autoridades norteamericanas, tener en la cárcel a Pablo Escobar y a los principales líderes del cartel de Medellín, pero que es igualmente importante que él reciba una sentencia que esté proporcionada con los crímenes que él ha cometido. Y ese es un gran desafío para sancionar de manera ejemplar a estos delincuentes. Pero con Pablo había un problema muy grave, que usted sabía a qué horas arrancaba el partido, pero nunca cuándo terminaba. Porque Pablo solamente terminaba el partido de fútbol cuando empataba o cuando él ganaba. ¿Cuál era el compromiso que tenía usted con Pablo Escobar? De no abandonarlo, de ayudarlo un poco, de visitarlo de vez en cuando. Era un compromiso de compasión. En la catedral, yo era el que les organizaba los carros con doble fondo para que subieran las mujeres y los políticos, que también subían por cantidades allá a pedirle dinero a Pablo. Pablo Escobar tuvo muy desde el inicio una característica, y es que fue un gran traidor. Tal vez a los únicos que él guardó una absoluta lealtad fueron a los Moncada, los Galeano y los Ochoa, a través de los otros clanes bien importantes. Una parte grande de sus riquezas la obtuvo ejecutando a socios y se quedaba con sus patrimonios. El comienzo del fin es cuando ejecuta a los Moncada y los Galeano. Pablo cita a los hermanos, cita a los contadores a la catedral, toma la decisión de eliminar a los Galeano, a los Moncada, porque estratégicamente él no tenía otra salida. Ya ellos estaban para el lado del cartel de Cali y él lo confirmó. Y tomó la decisión de acabar con ellos. A ver, Gabriel, mire, usted recuerda que el sábado anterior
interrogamos al ministro de la Defensa Nacional en torno a unos comunicados, unos panfletos que fueron distribuidos vía aérea en la capital del departamento de Antioquia, en los cuales se indicaba que Pablo Emilio Escobar Gaviria seguía controlando los negocios de narcotráfico directamente de la cárcel de máxima seguridad y además estaba mandando asesinar a una serie de personas. Es correcto. Mire, Gabriel, Sí. yo no sé si los compañeros en Medellín nos pudieran precisar los nombres o los apellidos de los 4 miembros de una misma familia que fueron asesinados la semana pasada o en los últimos días en Medellín, porque allí nace y radica todo el problema. Los familiares de estas personas que murieron juraron que harían lo imposible por vengar a sus familiares. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento todos los periodistas y que seguramente va a ser la gran primicia en las próximas horas y en el día de mañana, será saber cómo era que se pretendía asesinar a Pablo Escobar dentro de la catedral. Es decir, dentro del mismo cartel hay una división. Así es, hay una división profunda en el cartel de Medellín, división que ha causado lo que ha causado en la noche de hoy, que es el traslado de Pablo Escobar Gaviria de la cárcel de la catedral a la 4ª Brigada en Medellín. El gobierno de turno se ven obligados a enviar unos emisarios del gobierno para pedirle el favor a Pablo Escobar que se deje trasladar de prisión. Lo que hizo Pablo Escobar es que dijo, ni me voy y ustedes aquí se quedan de rehenes. Atención, urgente. Pablo Escobar y sus lugartenientes tienen como rehenes en un túnel de máxima seguridad al viceministro de Justicia, el director general de prisiones y el procurador de Antioquia. Pablo Escobar Gaviria dice que se enfrentará hasta la muerte, pero que por ninguna razón permitirá su traslado ni el de sus hombres a ningún otro penal. A toda la nacionalidad colombiana, que si el gobierno incumple con los pactos de hace un año, nosotros le daremos el pie de lucha como antes lo estábamos haciendo, y que no es culpa de los extraditables sino del gobierno, que el país no entre en una conmoción sino en un estado de guerra. Gracias. Cuando llegamos allá, le dije a los guardas del IMPEC y a los terroristas que no quería problemas, que por favor nos dejaran ingresar en forma pacífica. Y al ellos negarse cuando nosotros estamos ya rompiendo el candado de la entrada de la cárcel, pues recibimos fuego del IMPEC. Y ahí empezó un enfrentamiento bastante duro. Inmediatamente las otras unidades de fuerzas especiales, la Fuerza Aérea ingresó por un lado, la Armada por otro lado, la policía entró por detrás. Llegamos, despejamos las áreas y terminamos en la cocina, donde encontramos a los 2 rehenes y los logramos salvar. Y bueno, de ahí para allá empezó el periplo de saber dónde estaba Pablo Escobar. Dígame, Juan, es que yo lo estoy escuchando en este momento a usted por la radio. Sí, señor. Y me confunde mucho ver la manera como engañan al país. Sí, señor. Porque están diciendo que yo salí a las 12 de la noche, los señores de la 4ª Brigada, ayudados por personal de la misma institución. Sí, señor. Eso se contradice con lo que dice el señor director de prisiones en el sentido de que me vio a las 5 de la mañana portando una cámara de gas. Pablo Escobar está suelto. Escapó con 9 de sus secuaces. Para hacerlo, logró escapársele a 180 hombres del ejército. Hay 2 versiones sobre la forma como se produjo la fuga. La primera dice que Escobar escapó por un túnel que había sido construido hace varios meses. Escobar utilizó una máscara antigas para prevenir la asfixia en el recorrido. La segunda versión señala que Escobar y sus hombres huyeron en motos de alto cilindraje que siempre estuvieron dentro de la cárcel. Escaparon por la zona boscosa que rodea el penal. Queda claro que usted no se escapó a la 1:30 de la mañana. No, yo me escapé cuando el ejército entró dando bala.
Simplemente yo hago esta llamada porque a mí sí me interesa que no engañen a la gente y que no involucren gente que no tiene nada que ver en estas cosas. ¿El que iba vestido de mujer era usted o no? Oh, eso es falso, están sacando fantasías de pelucas y de mujeres. Mi condición de hombre no me permite pues disfrazarme de mujer. Eso es Eso es así, eso son especulaciones, de acuerdo. Nunca se me olvida el día que llegué a la catedral. Llegué yo el segundo día que Pablo Escobar se había escapado. Here's a picture of some of them. This is one of the prison guards here behind the bar. This person here is Popeye, one of Escobar's favorite sicarios, John Jairo Velázquez Vázquez. Yo me reía cuando entrábamos porque no había celdas. Un apartamento tenía sofás, tenía los cushions, tenía cortinas, todo coordinado con colores. Tenía velas en la mesa. Televisiones más grandes que nosotros yo había visto, refrigeradoras, microondas. Era una cocina, era un apartamento de lujo. Lo más que me caló a mí, ahí arribita de su cama grande, bien bonita la Virgen María en cerámica. Big bed, couple of paintings. Yeah, here kind of interesting. Got about 200 folks. Sí, y lo otro que nunca se me olvida era tenía más o menos como unos 30 libros de caricaturas de Pablo Escobar. The U.S. and Colombia, and sí, la imagen, muy contradictoria, porque eran hermosos. so here's a card. Señor presidente, buenas tardes. Se habla de túneles y de máscaras antigas. Luego parece ser que no era tan segura la prisión de alta seguridad de Envigado. De otra manera, señor presidente, ¿cómo se explica la desaparición, huida o escape de Pablo Escobar Gaviria? Bueno, yo no tengo una respuesta contundente a su pregunta. La hipótesis más probable, la que en el día de hoy ha venido trabajando el gobierno, es que posiblemente él está escondido en algún sitio en la cárcel de Envigado o en algún sitio cercano. Las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad continúan en su búsqueda en la zona de la cárcel y en sus alrededores. Esta mañana el ejército aumentó el número de hombres que buscan a Escobar por la montaña que rodea a la cárcel de Envigado. Los militares que hacen el rastreo pertenecen al grupo de operaciones especiales, los mismos que rescataron al viceministro de Justicia y al director de prisiones de Colombia, quienes fueron tomados como rehenes por Escobar y sus lugartenientes después de comunicarles que serían trasladados de prisión. Le empezó a decir que pusieran bombas, que armaran carros bombas, que pusieran las bombas cerca de los colegios, que pusieran bombas donde pudieran, que nos iba a llover dinamita en este país y que nos iban a matar a todos. Y lo que yo vi en la cárcel, siempre lo informé. Y eso lo conocía el Ministerio de Justicia y de alguna manera el ministro, el doctor Carrillo y el doctor Eduardo Mendoza, y lo conocía de alguna manera el doctor Pardo Rueda. Que si Pablo Escobar tenía un radioteléfono o dos. De la Guardia pues está por cuenta del ministro de Justicia en términos de responsabilidad política, pero en términos de responsabilidad operativa está en cabeza del director general de prisiones a nivel de traslado de los guardianes. Yo aseguro que no hubo ninguna irregularidad. Eran 6 celdas con rejas y las tomaron todas para hacer apartamentos barcos. Construyeron un búnker, construyeron un chalet. Obvio que hubo irregularidades. Desmontaron la reja electrizada y cuando llegó el momento de la fuga, todo lo que tenía de seguridad esa casa era una cerca de alambre de púa. Ni siquiera supieron por qué murieron. Porque se les ordenó, se les dijo, tienen que querer a su patria, tienen que morir por ellas. Y yo me imagino que estarán en el cielo mirando este recinto en este momento. Y deben estar muy emocionados de ver que aquí se está legislando y que aquí estamos compartiendo la responsabilidad del Estado.
Pablo Escobar Gaviria tuvo como uno de sus principales objetivos el poder judicial. Hay una larga trayectoria de jueces y de funcionarios judiciales asesinados. 30 de julio, asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. 30 de octubre, cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín. Asesinó también a Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, el miércoles 17 de diciembre de 1986. Ese proceso fue enviado a Medellín y llegó al despacho de la fiscal sin rostro, Rocío Vélez. Ella, cuando se aprestaba a tomar decisiones en ese caso, fue asesinada en septiembre de 1992. Y el Estado se da cuenta que va a empezar de nuevo los crímenes políticos y los crímenes judiciales en la ciudad de Medellín. Con la fuga, el gobierno, a iniciativa del ministro Rafael Pardo de la época, se propone incorporar un modelo que se denominó el bloque de búsqueda, que era una unidad especial donde hacían convergencia la inteligencia, la policía judicial y equipos de operaciones especiales, con la misión de localizar a Pablo Escobar. Los oficiales que persiguieron a Pablo Escobar acumularon méritos, enfrentaron riesgos, porque casi quien mencionara el nombre de Pablo Escobar desde la autoridad tenía una lápida al cuello. El coronel Danilo González lo valoré en su momento como una de esas primeras fichas policiales que se embarca, digamos, en una misión que parecía imposible: capturar al gran capo de capos. La informalidad que teníamos era excelente y intercambiábamos información, la inteligencia. Había como 5 a 10 allanamientos cada día. ¿Cuál está funcionando? Danilo González era muy importante en el bloque. Era amigo mío. Hablamos de ideas, cómo seguir a Pablo Escobar, cómo atacarlo. Yo estaba feliz. Debíamos tener una chance más de ir detrás de Pablo Escobar y esta vez no íbamos a fallar. Aquí no se hacía absolutamente nada si no había autorización de la policía. Usted no podía pasar un fusil o un arma por la cantidad de retenes que habían dentro de la ciudad. Me secuestra directamente la policía, me tortura directamente la policía durante 7 horas con energía, y lo que pedían todo el tiempo era que dijera dónde estaba Pablo Escobar. Lógicamente, de Pablo se sabía dónde estaba, que era Medellín, pero no en qué parte de Medellín estaba escondido. Que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa de marica cree que es porque
Creo que la autoridad intelectual de esto es ampliamente conocida. Realmente es un hecho lamentable. Creemos que sea una carga de dinamita de aproximadamente 800 kilos. Explotó en el momento en que un agente de la policía le practicaba el registro al vehículo. En un solo año asesina en la ciudad de Medellín más de 500 policías. Y a lo largo de toda la persecución era claro para Escobar que la fuerza que se había empeñado en perseguirlo era la policía. Y por eso trata de intimidarla a partir de hechos indiscriminados de terrorismo. Liquidaban los sicarios por sumas entre 200 y 500 dólares. Cualquier policía se hubiese declarado como en cese de actividades hasta no tener garantías. No, la policía colombiana siguió cumpliendo con su deber. Aquí circuló la versión de que, y parecía cierta, de que cada policía muerto eran 10 jóvenes asesinados. Siempre se sabía que después de la muerte de policías comenzaba la masacre de jóvenes. Muchos jóvenes pagaron las guerras del Estado contra Pablo. Muchos jóvenes, la mayoría inocentes. No tenía nada que ver la Policía Nacional o miembros de la Policía Nacional. Evidente. La única manera de ganar una guerra de esas irregular era crear un ejército igual de irregular, igual de violento, e igual de irreverente e irrespetuoso. Eso no lo podía hacer la policía como tal. Yo me fui a hablar a Montecassino con Carlos Castaño y con Vicente Castaño, que eran las personas claves del tema. Y empiezo a participar de operativos con ellos, inteligencia, seguimientos, operativos. Cartel de Cali empiezan a patrocinar económicamente a todo el que pueda dar información. Y eran cajas de dinero que ellos aportaban porque usted lograba voltear a alguien o traer a alguien cercano a la gente de Pablo y que se fueran sumando a este grupo que estaba finalmente enfrentando a Pablo. Y eso se me convirtió en 18 meses que me metí de lleno en la guerra con esta gente. Bueno, en ese tiempo estaba Carlos Castaño, Doble Cero, estaba yo. Hicimos una reunión en Montecassino y dijimos, aquí no puede surgir otro Pablo Escobar y hay que ponerle control a estos muchachos que no nos vayan a desbotar, porque el temor de nosotros era que esos muchachos terminaran al servicio de la guerrilla o al servicio de otro terrorista como Pablo Escobar.
Por un lado atacaba el bloque de búsqueda, objetivos estratégicos de alto valor. Por otro lado atacaban los Pepes, y los Pepes presionaban la familia de Pablo, presionaban las familias de los socios de Pablo, presionaban las familias de los sicarios de Pablo. La presión era tan alta que muchos de sus sicarios ya no soportaban, muchos de sus socios, testaferros y demás ya se entregaban. El que quiera entregarse puede hacerlo como se entregaron ayer 3, como se entregó el domingo una persona, sin ninguna condición, sin ninguna condición. La ley es igual para todos y así lo entiende el gobierno y así lo expresa. Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien suministra información que permita su captura. El gobierno ofrece gran recompensa. Y entonces uno empieza a ver que Pablo estaba condenado a muerte y eso lo percibíamos todos. La única solución que el Estado tiene y el gobierno tiene para salir de Pablo Escobar es matarlo. Ya no hay otra negociación, ya la negociación la hubo. Y empiezan a caer el uno, el otro, el Angelito, todos los grandes jefes militares y bandidos de él, y él sacando cada vez más solo. Esa fiesta pues, fue clandestina y solo asistió la familia más cercana y algunos amigos. Y esa foto pensativa pues es una de las que más me gusta a mí. Y ya Pablo pues estaba muy perseguido, ya tenía todos los organismos de seguridad encima, ya había ejecutado muchos actos terroristas. Quizás él estaba lucubrando en ese momento todo lo que se venía encima. Yo debía estar muerto. Todo el que tuvo que ver con Pablo Escobar, que tuvo algún tipo de relación con él, fue ejecutado. Y la verdad es que no puedo entender cómo en mí no se fijaron. Yo viajaba entre Cartagena, Medellín y Bogotá. Y siempre decía el destino contrario. Secretaria, voy mañana para Medellín, terminaba en Cartagena. Voy para Bogotá y terminaba en Medellín. Me encontraba con amigos en Cartagena y me decían: Salazar, tenés 8 días de vida y pues por lo menos tomaré whisky y comeré buena carne mientras me muero. Pero fue un año muy difícil. ¿Usted cómo dominó el miedo? Yo no dominé el miedo. Yo lo único que hice fue tratar de que el miedo no fuera superior a la razón y sobre todo, a mí no debo decirlo, cuando uno defiende esta clase de personas debe tener algo de sociópata, de psicópata. El día que la razón pierda ante el miedo, se está muerto.
En este momento, en nuestra cámara está registrando exactamente el contenido, el interior del carrobomba que acaba de hacer explosión aquí en pleno centro de la capital del país. A partir de ese momento, los Pepes adoptan literalmente una ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si Pablo Escobar coloca un carrobomba, los Pepes asesinan a alguien de su entorno o destruyen alguna de sus propiedades. En la guerra con los Pepes, muchos nos pusieron bombas a mi abuela, a mis tías. Me mataron el 80% de mi familia, el 99% de mis amigos. Me dolía enormemente, pero sabía también que estábamos metidos en una guerra y que en las guerras mueren los buenos y mueren los malos. Fue muy doloroso. ¿Qué decidió sepultar acá a su primo? A ver, es mi hermano, se llama José Roberto Escobar Murillo. Yo no quiero saber nada de quién fue, quién lo hizo, por qué lo hizo. Yo lo único que quiero pedirle a la persona que lo hizo es que nos deje en paz y que nos deje vivir tranquilos. Se llegó a un punto donde la guerra de Pablo Escobar era personal. Todos los amigos que mataron, yo fui a muchos funerales en Colombia de policías que Pablo Escobar mataba. Se llegó a usar métodos que nunca habíamos, por ejemplo, el trabajar con enemigos. Otros criminales que decían, vamos a cooperarles contra Pablo Escobar. Bueno, vengan y ayúdenlos. Menilo González es un hombre que por sus virtudes fue llevado por sus superiores a hacer la tarea más difícil, que era tratar con los Pepes, a pensar como ellos, a trabajar con ellos, y luego no había forma de devolverlo a la institución de la policía. Y terminó convirtiéndose en un personaje nefasto para la policía y el Estado colombiano. Cuando el coronel Danilo González aparecía, Diego Montoya, Rasguño, Tocayo Patiño, o sea, los capos que a mí me tocaron, no les faltaba sino tirarse al piso. A todos nosotros, todos nos tiramos al piso porque venía el coronel. Vea, tengo localizada a tal persona, traté de hablar con él para que se volteara, él no se va a voltear, él está firme con esa gente de Pablo. Ese señor es un perro. Y si Danilo González decía que ese señor era un perro, ese perro estaba muerto al otro día en 24 horas con seguridad. Era el tipo más peligroso que tenía este país. Un industrial antioqueño, Luis Guillermo Londoño White, supuestamente vinculado al cartel de Medellín, fue asesinado por la organización criminal denominada Los Pepes. Tenía sus piernas atadas y habían dejado este letrero, en el cual lo acusaron de ser testaferro servil de Pablo Escobar. Diego Londoño White, hermano de la víctima, también supuestamente vinculado con Pablo Escobar, se entregó a la justicia presionado por los delincuentes llamados Pepes. Hace 2 meses el propio Londoño White sostuvo que efectivamente tuvo en el pasado negocios con Pablo Escobar.
yo decidí aceptar un reto de las directivas del Espectador que me propusieron buscar algún sitio en Medellín de donde pudiera hacer la labor de corresponsal escondido, clandestino del Espectador. Pues él seguía mortificado porque alguien estaba escribiendo para el Espectador desde Medellín y firmaba. Y él dio la orden, ¿cierto?, a todos, a los sicarios, particularmente a alias El Chopo, que era como el estratega de la muerte del cartel de Medellín, de buscar ese periodista, de asustarlo. Decían, un sicario que, como se decía en ese mundo, le había mostrado mucha finura a Pablo Escobar y él lo había nombrado como el jefe del ala militar. Cuando yo salí del ascensor en el primer piso del edificio Bancoquia, todavía estaban entrando miembros del bloque de búsqueda y cerrando todo. Y a mí no me dejaron salir a la calle. Y le dije a un policía, mira, yo soy corresponsal del Espectador en Medellín, saqué mi carné, déjeme que yo trabajo acá. Yo alcancé a ver el cadáver así en forma de cruz, sin camisa, de blue jeans, zapatos negros y la sangre que estaba ya manchando el piso. Se me devolvió la película de que lo había visto por lo menos 5 veces. Abrirse el ascensor, él ingresar y yo ingresar por al lado de las oficinas. Y nos habíamos en alguna de ellas alzado las cejas no más. Que me di cuenta pues que había estado conviviendo con este personaje ya año y medio. Pero entonces de ahí para allá la vida cambió totalmente para mí también, ¿cierto? Con solo contestar el teléfono, uno recibía el insulto. ¿Cuándo se van a ir de Medellín, hijueputas? El doctor quiere que ustedes se vayan. Obedézcale a don Pablo, pero si se ponen tercos como el diablo, no les extrañe que se mueran. Y agregaba luego, don Pablo es el rey, y lo que dice es la ley. El Espectador es un pasquín y se debe morir. Para las autoridades, la muerte del Chopo deja aún más solo a Pablo Escobar Gaviria, de la cúpula del cartel. Ahora solo lo acompaña el Angelito. Miembros del bloque de búsqueda aseguran que si no se entrega el jefe del cartel de Medellín, podría ser capturado en cualquier momento. Información de última hora desde Medellín con Diego Alonso Sánchez en el Noticiero Nacional. De otra parte, en un operativo diferente en la zona del Poblado, esta tarde fueron incautados 2.000 kilos de dinamita. Mientras se está a la expectativa de la posible entrega de Pablo Escobar, se espera que este fin de semana se intensifiquen los operativos del grupo de búsqueda en la zona del oriente antioqueño. Cuando estalló el carro bomba frente al Centro 93, yo me fui corriendo hasta el lugar. Los pedazos de seres humanos esparcidos en la calle. La sangre corriendo como un río en la calle. Los carros calcinados. Los gritos de terror de la gente
y el olor a carne quemada. Realmente uno cuando llegaba a los sitios era para contar los nombres de las víctimas, pero este fue haber vivido y haber visto en sus ojos qué significaba el narcoterrorismo. Guido Parra era un borrachón, era un hombre muy bien, muy querido. Era una especie de diplomático de Pablo. Él me llamó 8 días antes. Venite para Bogotá, no te quedes en Medellín, que ve que Pablo nos necesita, no es el momento que podamos visitar a Pablo. Yo anduve 3 días enfermo de diarrea, porque jamás me imaginé yo que iban a matar a Guido Parra. Yo recuerdo que atiné a decir, señores de los Pepes, no maten abogados, que nosotros no hacemos parte de esta guerra. Ya habían matado a Guido Parra, que lo mataron en abril. A este muchacho creo que fue en febrero, a Zapata. Y José Salomón Lozano Cifuentes, en julio de 1993, cometió el error de llevar la denuncia contra los hermanos Castaño y los Pepes a la fiscalía. Popeye mismo le dijo, descanse en paz, doctor José Salomón Lozano Cifuentes. Y ya con José Salomón Lozano dijimos, aquí nos van a matar a todos. Pablo Escobar le tenía bastante miedo a los Pepes por la familia. Yo estoy en el aeropuerto de Medellín cuando la familia va a montar un avión a Estados Unidos, a Miami, y tenían visas americanas. El embajador, él me dice que agarre los pasaportes y que le rompa las visas de los pasaportes que no pueden viajar a Estados Unidos. Juan Pablo, ¿qué le dice al país, Juan Pablo? Señora, ¿qué le dice al país? ¿Qué le tiene que decir al país, señora?
El talón de Aquiles de Pablo Escobar Gaviria era su hija. Si a Pablo lo hubiese llamado la niña, Manuel, y le hubiese dicho, papá, no sigas en esta guerra, yo estoy seguro, 100% seguro de que Pablo hubiese parado de forma inmediata. Para Pablo, la niña era la jefa de jefas. Pablo toma un plan de mandar a su familia a Frankfurt, Germany. Nosotros nos dimos cuenta que iban para Alemania. Y montamos en el avión una gente de la DEA. Y me acuerdo que hubo conversaciones, pero de los más altos rangos, el presidente de Colombia, Estados Unidos, Alemania. Nosotros no queríamos que se quedaran en Alemania, queríamos que regresaran. El avión de Lufthansa que trajo a la esposa de Escobar, la hija menor, a Juan Pablo Escobar, y a su novia, arribó a Frankfurt a las 8 de la mañana hora de Colombia. De inmediato la policía abordó la nave y retuvo a los 4 viajeros. Juan Pablo, el hijo del jefe del cartel de Medellín, afirma que no está asilado en Alemania, simplemente ingresaron como turistas. Bueno, yo hice un recorrido de más de 17 países en los cuales pedí asilo, la oportunidad de poder vivir al lado de mi familia. Pero nosotros éramos vistos como escoria de la familia de Pablo Escobar, y no nos daban la oportunidad de ingresar a ninguna parte del mundo. Señor embajador de Alemania en Colombia, señor embajador, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente. Resulta absolutamente repugnante. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Perdóneme, don Pablo, yo no puedo hablar con usted más porque las autoridades nos tienen prohibido. Además, dijo, no se preocupe que esos, y dijo una palabra, no cogen una pulga. Dijo que que la familia de él estaba sufriendo lo que él había, sufriendo algo que no tenían por qué, a sabiendas de que él era el autor, y se le cortó la voz y alguna cosa así, una voz de lloriqueo más bien. Mostró cuál era su gran debilidad y la utilizaron muy bien sus enemigos. Era un hombre que daba palos de ciego. Su gente no era capaz de controlarlo, de darle consejos serios. ¿Quién se atrevía a decirle al Pablo Escobar de los últimos 500 días que estaba haciendo mal las cosas? A mí se me ocurre buscar una entrevista con la familia de Escobar. Yo llamo a Residencias Tequendama. Me contesta Juan Pablo Escobar. Le digo, yo no quiero una entrevista en este momento sobre su papá, yo quiero una entrevista sobre la vida que ustedes han tenido que llevar, y especialmente esta última etapa de estar recorriendo el mundo a ver quién los acepta y a ver cómo salvan su vida. En este momento todo está en manos del gobierno. Nosotros no hemos exigido ninguna clase de país, simplemente hemos recorrido cualquier país del mundo que nos reciba. No tenemos nada concreto, nada específico, como ninguna condición para un país. Nunca se olvida a mí cuando vi la cara del coronel Hugo Martínez, cuando él escuche la voz, que no habíamos escuchado a Pablo como en 5 o 6 meses, hablando con su hijo. Dice, Javier, ese es Pablo Escobar, lo tenemos. Y realmente lo estaban escuchando con esa frecuencia.
La primera llamada se da aquí y esas ubicaciones daban un margen de error de más o menos 1 kilómetro a la redonda, 1,5 kilómetros. La segunda llamada que se ubica da dentro del mismo sector. Los técnicos de los equipos nos estaban diciendo que podían hacer ubicación con 0 error. La gente de los Pepes se parqueó en el parque. El bloque de búsqueda llegó. En ese momento es donde el Limón sale y enfrenta al grupo. Dan de baja al Limón. Y en ese momento Pablo está hablando por teléfono todavía con Juan Pablo. La gente de los Pepes que estaba atrás, específicamente el hermano de don Berna, Semilla, le hace el primer tiro. Cuando gira, le hace el segundo disparo, que le entra en la parte posterior de la columna. La bala entra, como es de abajo hacia arriba, entra y asciende por la columna hasta acá. Y en ese momento Semilla gana el techo y le da el tiro de gracia en el piso. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Primicia de la cadena Caracol de Colombia. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. En un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó hoy la muerte de Pablo Escobar Gaviria, que advirtió que no permitirá el resurgimiento de organizaciones delictivas como el Cartel de Medellín. Pablo Escobar, the world's most notorious drug thug, was killed in a shootout in Medellin. Große Erleichterung in Kolumbien. Jahrelang hatten Polizei und Armee einen Mann gejagt. Pablo Escobar, den Chef des Drogenkartells von Medellin. メデジンカルテルと言いますと世界最大の麻薬密売組織ですね。その首領パブロ・エスコバルが2日コロンビア政府当局との銃撃戦の末死亡したというんです。 Contacté con un fotógrafo que me servía a mí de apoyo, pero nos encontramos, pero llegamos a este sector en que todo estaba acordonado. Y por intuición de periodistas de calle nos fuimos derecho a la morgue. Pero yo me trepé a una ventana para ver esa sala y por 5 minutos vi el cadáver de Pablo Escobar. Y lo que siempre me impactó más es a su mamá, doña Hermilda. Me lo mataron, Pablo era bueno, me lo mataron, gritaba la señora duro y llorando. Yo les perdono a los Pepes, a los que mataron a mi hijo y a todo mundo, y le pido a Dios que no les vaya a pasar a ellos eso, que las madres no tengan que sufrir el dolor que estoy sufriendo yo de ninguna manera. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. ¿El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba? ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstelo usted, aquí frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar una guerra entre los dos carteles por lo menos. No creo que se acabe. Los asesinos de Cali van a seguir asesinando, sino a nosotros. Si no a nosotros, van a seguir asesinando a mucha gente. Párense en el río Cauca para que vean bajar los cadáveres de los asesinos de Cali. Párense en la ribera del río Cauca. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Es un paso crucial hacia el fin del narcotráfico y el narcoterrorismo en Colombia que tanto dolor han significado. Pues había una actividad desplegada desde hace 14 o más meses por parte del bloque de búsqueda que
que le dio pues mucha continuidad a las operaciones y que permitió prácticamente desmantelar toda la organización del cartel de Medellín. Fue una acción directa del bloque de búsqueda, es decir, no hubo participación de una tercera persona. La acción de hoy es el resultado de un trabajo de inteligencia claro y limpio del bloque de búsqueda. Yo me atrevo a decir que a Pablo no lo mata ese señor que aparece en la foto, Hugo Aguilar, ni el bloque de búsqueda. Lo matan fue los Pepes. Hay serios indicios que lo mató fue Semilla, el hermano de Diego Fernando Murillo Bejarano. Si él fue el que lo mató y después dejó que el bloque de búsqueda se tomara la foto, significa que hasta pena les dio reconocer que tuvieron que utilizar lo ilegal criminal para poder acabar con Pablo Escobar. A nosotros como familia nos tocó sentarnos a negociar con todos y cada uno de los personajes que pertenecieron al llamado Grupo Los Pepes. En la mesa se sentaron políticos, se sentó gente de altos mandos de la policía, cuadrar con ellos, con muchos con dinero, otros con propiedades, para poder que nos dejaran vivir en paz y para poder hoy respirar la paz que podemos respirar. Danilo González, que para mí fue el artífice de todo esto, fue el articulador entre la DEA, las informaciones de las agencias americanas, el bloque de búsqueda y las organizaciones criminales que habían en ese momento en Colombia afectadas por los abusos de Pablo Escobar. Yo creo que Danilo González de algún modo es un personaje trágico. Se ha demonizado como el personaje culpable de haberse torcido. Sin embargo, yo le pregunté, estando en la Comisión de la Verdad, a un altísimo oficial de la policía, ¿por qué la policía nunca sacó a Danilo González de la institución ni lo judicializó, sabiendo que estaba trabajando con la mafia? Y la respuesta fue que Danilo les servía a ellos y les servía también a la policía. Semejante tigre. Lo mataron. Ahí terminó el coronel Danilo González y se llevó a la tumba todos los secretos que tenía de la Policía Nacional Colombiana. Esos secretos de la guerra, de sus negocios, de sus sociedades, quedaron intactos y se los llevó a la tumba. Los Pepes hicieron un gran trabajo. Si nadie se hubiera enfrentado a Pablo Escobar en igualdad de condiciones, hoy estaríamos todavía bajo el yugo de Pablo Escobar y su grupo. Y los grupos que habían ayudado, como nosotros,
quedamos con un conocimiento importante del narcotráfico, de los bandidos, de todo este tema que se maneja en el narcotráfico, y pues nos dedicamos al narcotráfico. El único que mataba no era Pablo Escobar, sino que Pablo Escobar era un matón que inspiró a muchos otros y dejó un ejército desempleado de matones en la ciudad, y después aparecieron con otras denominaciones e insertados en otros tipos de violencias. ¿Tú qué haces con una gente como Don Berna, como los Castaño, como los Rodríguez, que han sido cruciales para acabar con el enemigo número uno de Colombia? Ese nivel de relación, ¿cómo la rompes? Los Pepes, de alguna manera, son el episodio a través del cual se relanza el proyecto paramilitar, que son los narcotraficantes reconvertidos en combatientes de la guerra. Cuando muere Pablo Escobar, lo que se denomina los Pepes, tendría 40 o 50 hombres. Ya todos nuestros recursos, toda nuestra capacidad se direcciona a la lucha contra la guerrilla. Tenemos unos contactos, una experiencia, un apoyo en muchos sectores, en la Fuerza Armada, en político y otras cosas, que nos permite pues ya tener un crecimiento mucho más grande. Hoy por hoy nos encontramos ante un panorama sumamente sórdido, triste y peligroso para todos nosotros. No nos queda otro remedio que volver a la guerra. Aquí hay que aplicar el principio del pensador chino Deng Xiaoping, que él decía que no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Entonces, hay narcos que ponen plata para crear ejércitos en todo el país, disputarle a las FARC los cultivos de coca y las rutas de tránsito de la cocaína. Y allí ellos se meten, las AUC, por llamado en gran medida de sectores empresariales, de sectores políticos, de sectores militares, muy importante, de la fuerza pública, que les dice, venga, ayúdenos a librar esta guerra contra las FARC. Son pocos los habitantes que tuvieron el valor de quedarse a vivir en el Tigre. La advertencia de los paramilitares fue clara: o abandonan el pueblo o los matan. Por eso, hoy continuaron huyendo de sus fincas y casas. Las personas asesinadas fueron acusadas por los paramilitares de ser colaboradores de los grupos guerrilleros. Le sacaron los test y después lo apuñalearon y le partieron una piel. Después le dieron un tiro en la cabeza. El tiroteo enseguida, ay Dios mío, están matando a la gente del playón. Y me vine, cuando vine ya los encontré muertos a mis hijos. La gente le da miedo porque como dijeron que iban a volver, entonces que ellos se van. Y con esto peor, ¿quién va a quedar aquí? Toca dejar abandonado pues todo, porque ¿qué más podemos hacer? Pero a la acusación de las FARC sobre la responsabilidad del ejército en esta masacre se suma el testimonio de los campesinos que aseguran haber visto a miembros del ejército en la incursión con los paramilitares. En ese proceso donde los paras
entran matando, masacrando, despojando, liberando las tierras, sacando a los campesinos, es porque realmente el Estado colombiano les delega la guerra a ellos, les delega gran parte de sus funciones de control territorial y ellos se consolidan. Pero claramente lo que hubo fue una mutación, una metamorfosis, una transformación del narcotráfico. Lo que quería Pablo era la nueva extradición. Y el heredero de Pablo, que viene siendo don Werner, termina extraditado junto con 13 jefes paramilitares más, a quienes no se lo llevan por paramilitares, sino por narcotraficantes. Entre las personas que fueron extraditadas, por supuesto, se encuentra pues Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tobar Pupo, Ramiro Banoy, Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, también Diego Fernando Murillo, Juan Carlos Serna, Nodier Giraldo, Erwin Mauricio Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave. Se le hizo a cada uno, por supuesto, la identificación de sus huellas. Este que estamos viendo en este momento es don Berna y cada uno de ellos firmó su extradición, fueron notificados por la Policía Nacional.